muchas sustancias que deben ser catalogadas, tipificadas como neurohormonas. Por ejemplo, las catecolaminas, ¿okay? Que son producidas a nivel de la médula suprarrenal, esas deben ser también llamadas neurohormonas. Las neuronas, todas las hormonas hipotalámicas, todos esos factores liberadores e inhibidores, también son neurohormonas. Y, por supuesto, las neurohormonas que están almacenadas en la neurohipófisis, y todas las neurohormonas hipotalámicas que controlan la acción de las hormonas de la adenopófisis. En resumen, catecolaminas, todos los factores liberadores o inhibidores hipotalámicos, y las neurohormonas almacenadas en la neurohipófisis, esas son neurohormonas. Me faltan 10 minutos. Okay. Bueno, ¿dónde se almacenan las hormonas antidiuréticas y oxitocina? Obviamente en la neurohipófisis, pero aquí en la parte final de ese axón largo, de esa neurona, que viene desde el hipotálamo, tiene un ensanchamiento, como ven aquí, como una barriguita. Allí se da el reservorio de la hormona. Allí se almacenan en pequeñas estructuras que son cuerpos de Hering, se le llama así a estas bolitas. Los cuerpos de Hering son el reservorio de estas dos neurohormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. Ahora, tanto la oxitocina como la hormona antidiurética, como ven, ellas no están solas, libres, viajando por esa neurona y luego almacenándose. Ellas están pegadas a una proteína transportadora que se llaman neurofisinas. Las neurofisinas acompañan a la hormona antidiurética y a la oxitocina desde su síntesis, su transporte por flujo axoplásmico a lo largo del axón, y luego se quedan con ellas pegaditas en esos cuerpos de Hering almacenadas, hasta que se necesiten, llega el estímulo adecuado para su liberación por exocitosis y se despegan de esa neurofisina. ¿Okay? Entonces, vemos aquí la hormona antidiurética y la oxitocina. Bueno, ya hemos hablado bastante de esas funciones de cada una de ellas. La hormona antidiurética ustedes la conocen mucho más desde renal. La hormona antidiurética tiene doble acción por efecto de vasopresina. Por el lado de la vasopresina produce vasoconstricción porque tiene receptores a nivel de los vasos sanguíneos, y también a nivel tubular renal, favoreciendo la absorción de agua. ¿En qué parte de qué células tubulares tienen receptores de la hormona antidiurética? Colector y distal. Porque esas zonas son, normalmente ellas absorben agua. No, esas zonas tubulares son impermeables al agua. Solamente son permeables al agua en presencia de hormona antidiurética. Exactamente, porque la hormona antidiurética inserta canales en las membranas de estas células tubulares y favorecen la entrada o la absorción de agua. ¿Cuándo creen ustedes que el riñón necesita absorber agua? ¿En qué condiciones debe estar el paciente? Una deshidratación, hipovolemia, ¿okay? Una cosa lleva a la otra. ¿Cómo debe estar la osmolaridad? El paciente debe estar concentrado, hemoconcentrado, ya sea por pérdida de líquido o por cualquier otra, por falta de ingesta, cualquier razón que provoque ese aumento de la osmolaridad, también estimula la producción de hormona antidiurética. Entonces, favorece la absorción de agua, promueve la vasoconstricción, y ahí tiene otros efectos, porque la hormona antidiurética también tiene, aunque es mucho menor la importancia, tiene receptores en otras estructuras, como por ejemplo en la corteza, a nivel adenohipofisario, favorece la secreción de ACTH. Eso es una función también que es importante. Y también incluso puede tener receptores a nivel del sistema nervioso central. ¿Okay? Luego tenemos la oxitocina, que ya mencionamos sus funciones de eyección láctea, y también recuerden que la oxitocina no solamente tiene receptores en mama, sino también en el músculo uterino, favoreciendo la contracción uterina. ¿Cuándo creen ustedes que es importante esto? Durante el parto, durante el trabajo de parto. Entonces, por eso es que la oxitocina tiene altos niveles en esos días alrededor del día del parto. ¿Okay? Comienza a elevarse. Eso, por supuesto, su acción está mediada por estrógeno,
que aumentan los receptores para oxitocina en el útero y favorece la contractilidad uterina. Pero también fuera del parto, fuera del embarazo y del parto, la oxitocina puede tener acción durante el acto sexual femenino y masculino. En el femenino va a contraer también la musculatura del útero, las paredes vaginales, y en el hombre va a favorecer también la eyaculación por la misma contracción de la musculatura lisa de estos conductos. ¿Okay? Bueno, le voy a pasar a otra porque está más nítida, es lo mismo. Tenemos entonces aquí los núcleos, miren el hipotálamo tan bonito esto, como se brincan todos los núcleos, lo más importante, supraórtico y paraventricular, y los axones que llegan hasta la neurohipófisis. En este caso tenemos oxitocina. La oxitocina se libera con su neuroficina, hay neuroficina 1 y 2. La neuroficina 1 acompaña la oxitocina y se libera al momento de actuar sobre sus órganos diánicos. Bueno, estos son la estructura química, y ambos son monapéptidos y se almacenan allí. Y miren que recuerden siempre que a pesar de que la comunicación hipotálamo, neurohipófisis es nerviosa, ¿ok? Y se comunican por señales eléctricas. Viene un estímulo, desencadena en esas neuronas un potencial de acción que debe transmitirse por todo el axón hasta que llega al terminal, y esa actividad eléctrica es la que libera la oxitocina o la hormona antidiurética. ¿Bien? Pero después de liberar, tienen que caer a circulación sistémica para poder viajar a sus órganos blancos, y para ello tienen ese lecho capilar en la neurohipófisis. ¿Okay? Bueno, esto es más de lo mismo, las neuroficinas 1 y 2, que son las que acompañan a estas dos grandes hormonas que están en la neurohipófisis, y luego cuando son liberadas circulan libremente. Recuerden que estas son hormonas de tipo polipeptídicas o proteicas, entonces no tienen necesidad de una proteína transportadora. Tienen vidas medias muy cortas y se metabolizan en el hígado. Aquí tenemos la hormona antidiurética, se acompaña de la neuroficina 2, y luego de liberada simplemente van a soltar a esa proteína para poder tener acción. Aquí es donde yo quería llegar, los demás es repetición. Tenemos entonces que clásicamente se han distinguido dos receptores para hormona antidiurética o vasopresina, tipo B1 y los B2. Los B1 son los que están a nivel de la pared vascular, y los B2 son los que están en las células tubulares, ¿ok? El túbulo colector y distal, para ejercer allí su mecanismo de acción. Entonces los receptores B1 actúan a través de los mecanismos de fosfolipasa C, ese es su mecanismo intracelular de acción, y los B2 activan adenilato ciclasa, por lo tanto su segundo mensajero es AMPC. ¿Okay? Hay una lista de estimuladores de la hormona antidiurética. La primera, en negritas, están los estímulos más importantes, que son de volumen y de osmolaridad. Tenemos hiperosmolaridad plasmática, un paciente que está concentrado. Hay personas que pasan toda la mañana, como deben hacerlo ustedes con regularidad, sin tomar una gota de agua. Cuando llegan al mediodía, tienen esa osmolaridad por encima. Y la hormona antidiurética activada, y por eso es que ustedes pasan muchas horas sin ir al baño, sin hacer pipí. Luego tenemos hipovolemia e hipotensión arterial, es el componente volumétrico, eso va también a estimular la producción de hormona antidiurética. Angiotensina 2, el estrés, una situación de náuseas, la nicotina, ¿por qué? Porque los receptores que están a nivel tubular principalmente son muy sensibles a la nicotina, los opiáceos, el dolor intenso y el aumento de la temperatura corporal se han descrito como estimuladores de la hormona antidiurética. ¿Y quienes inhiben la hipomolaridad? Es un paciente que está diluido con exceso de líquido a nivel vascular, hipervolemia, el etanol o el alcohol, que eso sí, ustedes nunca se les olvida ese ejemplo, no sé por qué. Factor natriurético atrial, ¿okay? También inhibe la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con un cuadro de hipervolemia. La persona con hipervolemia tiene, al tener volumen sanguíneo elevado, estimula la producción del factor natriurético atrial. Agonistas adrenérgicos alfa y los glucocorticoides también pueden inhibir
con menor medida la secreción de vasopresina. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los principales estímulos, por favor no se les olvide, y favorece entonces la producción de hormona antidiurética. ¿Cuáles son sus principales acciones? Reabsorción de agua a nivel tubular renal y vasoconstricción sistémica. ¿Okay? Este es el mecanismo de acción a través de los receptores B1 a nivel vascular, que es por fosfolipasa C, y promueve la vasoconstricción. Si hay fosfolipasa C activa, ¿qué mediador se genera a partir de esa la fosfolipasa C y que es necesario para el efecto vasoconstrictor? ¿Ustedes recuerdan ese mecanismo de la fosfolipasa C? ¿Ah? Eres sincero siempre. Repásenselo, no se lo voy a decir, por eso se lo digo, se le va a olvidar. ¿Okay? Repasen, eso es algo muy sencillo, ¿okay? Y que tiene que ver con ese efecto vasoconstrictor. A la vez vasoconstricción, ¿qué es lo que quiero yo que se vaya? Que el músculo se contrae, el músculo liso de la pared, el vaso se contrae. Y para la contracción muscular, así sea de músculo liso, ¿qué necesito? Luego tenemos los receptores renales, que son los B2. Ellos actúan a través del sistema de la amilatociclasa, aumentando AMP cíclico, y ese es el mecanismo de acción para poder activar la presencia de las acuaporinas y favorecer la reabsorción extra de agua adicional, porque en esas zonas tubulares no debe haber reabsorción de agua. ¿Qué consecuencias tienen estos dos fenómenos? Aumentar la presión arterial. Por un lado, aumenta la resistencia vascular por vasoconstricción, y por el otro, por el aumento de la reabsorción de agua, aumenta la volemia y esto incrementa la presión arterial. Ese es uno de los mecanismos más importantes de regulación a largo plazo de la presión arterial. Exacto. Ese es uno de los fenómenos finales de esa cascada, liberar calcio. Entonces ese calcio que yo lo necesito para que se contraiga ese músculo liso. Pensamientos de tu tipo. Y por supuesto también, además de mejorar la presión arterial en un paciente que es hipotenso, también podemos mejorar la osmolaridad. ¿Ok? Bien. Bueno, estos son otros lugares de acción de la vasopresina o hormona antidiurética. Los principales: riñón, vasos sanguíneos. También a nivel plaquetario favorece la agregación plaquetaria, puede actuar sobre el corazón, puede disminuir la frecuencia cardíaca, aunque ese evento es a través de otros receptores. Y miren que tienen una acción a nivel de la adenohipófisis a través de otros receptores. ¿Por qué los quiero inducir en esto? Porque hoy en día no se limita, es decir, ya han encontrado otros receptores para la hormona antidiurética. En medicina las cosas no se ponen cada vez más fáciles, se ponen cada vez más complicados porque los investigadores siguen allí y allí. Entonces siguen investigando y una cosa que antes era verdad, o a lo mejor mañana es mentira. Así que bueno, siempre hay que mantenerse estudiando. Entonces hay tres tipos de receptores. En realidad el B1, y ya hay B1, B2 y B3, pero el B1 y el B3 forman, si se quiere, vienen del mismo B1, pero lo han subclasificado así para diferenciarlo. En algunos libros lo llaman B1A y B1B, y en otros B1 y B3. Y el B2 clásico a nivel renal, que nosotros ya estudiamos. ¿Qué función tiene el B3? Bueno, está en el adenohipófisis, y ese es el receptor que también trabaja con AMP cíclico como segundo mensajero. Aumenta la liberación de ACTH, y esa ACTH hipofisaria se libera en conjunto con la hormona antidiurética. Y a nivel pancreático también favorece la liberación de insulina. ¿Okay? Lo demás, bueno, ya eso lo mencionamos. Ven aquí una tabla resumen, los receptores B1, B2, B3. Ya me tengo que ir. Y luego tenemos finalmente los receptores de oxitocina, los ROT. Receptores de oxitocina que están en útero, en glándulas mamarias, pero también están en corazón y en endotelio vascular.
En el corazón produce liberación del péptido natriurético atrial y a nivel endotelial produce vasodilatación. ¿Okay? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya lo demás se verá que ustedes se lo conocen bastante bien, pero nos veremos que el jueves. Bueno, ya me tengo que ir. Lo lamento que sea tan cortica la clase, pero por lo menos avanzamos algo. Te perdono.